En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Eumaro Olivares. Eumaro Olivares es economista, profesor de la Universidad del Zulia, profesor de titular, profesor de postgrado, tiene magíster me imagino en economía, ¿no? Finanzas. En finanzas. Bienvenido, Eumaro, a Punto Fijo de Opinión una vez más a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado Henry Molina, por esta extraordinaria oportunidad que nos está brindando para describir, analizar los aspectos más importantes desde el punto de vista económico que subyacen en esta lucha que hoy los trabajadores están librando en todo el país y que realmente hay que darle una explicación científica pero sencilla. Esa lucha que hacen los trabajadores por defender sus derechos laborales y constitucionales. Sí, precisamente vamos a abordar ese tema, ¿no? La lucha de ustedes, los profesores universitarios, que abarca toda la clase trabajadora venezolana, especialmente del sector público, pero en su condición de economista usted le va a dar un matiz distinto a la entrevista, ¿no? Obviamente. Tomando en cuenta que Obviamente. esa lucha la concatene con la realidad económica de Venezuela. La semana pasada ustedes hicieron un paro de 48 horas, las universidades. Así es. No sé en qué estatus está eso y hacia dónde va esta lucha que ustedes han emprendido. Bueno, Henry, mira, permite primero describir muy rápidamente y describir la situación, de dónde venimos, desde el punto de vista económico. Mira, desde el 2013 hasta el 2021, la economía cayó 80%. O sea, la contracción de la economía, el Producto Interno Bruto decreció en un 80%. Es decir, en el 2021 éramos el 20% de lo que éramos en el 2013. Esa es una catástrofe económica. Recuerda que en el 2029, 2030, cuando cayó la Bolsa de Valores de Nueva York, fue en 28%. Esto cayó en 28%, esto cayó en 80%. Mira la proporción. Por supuesto, el peso de la economía americana no lo vamos a considerar con nosotros, pero la contracción, el daño que se le produjo a la economía en estos 8 años. ¿En qué año? Pues 2030. Sí, 2029. 2029 fue la caída, la 1929. 1929. Así, A cayó eso me en refiero. 28%. Ahora bien, eso vino acompañado, ¿verdad? Ese decrecimiento de la economía sostenida durante 8 años. Eso vino acompañado de que a una hiperinflación del 2017 al 2021. Una hiperinflación que tuvo un pico, la más alta, que era de 130.000%. La más alta del planeta. Sí, sí. Esa la reflejó el Banco Central de Venezuela. E incluso la caída, la contracción de la economía no tiene parangón en el mundo. Que un país... El caso de Venezuela. Sí, que se contraiga 80%. Eso es increíble. Bueno, entonces si esto lo acompañamos nosotros, a que el gobierno no le queda más nada que en la política monetaria lo que hace es imprimir dinero y llena la economía de bolívares y ese dinero orgánico produce eso que llamamos hiperinflación, produjo hiperinflación. O que el Banco Central coloque dólares en el mercado para que no incremente la divisa. Bueno, eso te lo explico ahorita, de inmediato, para que no cambie, para controlar, el gobierno quema reservas internacionales, le lleva dólar a la banca privada para que le venda al privado, al comerciante, al empresario, para
despresionar un poco el Se mercado. mantenga un poco estable el... Exacto, por eso que está la divisa. sobrevaluado el dólar, ¿no? Pero, ¿qué te quiero significar? Tenemos una economía que cayó en un 80%. Una hiperinflación asombrosa, abismal. Tenemos una economía que se eliminó prácticamente el crédito. El crédito bancario se eliminó. Así es. Un Instituto Nacional de Estadística que No funciona. No da información. No publica. Exacto, y cualquier inversionista lo primero que dice, dame los datos, dame la información para poder invertir. Y eso viene acompañado, bueno, de una industria petrolera realmente en una situación bastante comprometida, que es el eje fundamental de la economía. Sidor con severos problemas, también PDVSA tiene muchos problemas de flujo de caja, obviamente. Entonces, cuando vamos acá, llegamos al 2022. Pero antes de eso, Omar, disculpe que lo ¿cómo no? estás allí. ¿Qué ocasionó la hiperinflación en Venezuela? La ¿Qué hiper- originó la hiperinflación en La Venezuela? hiperinflación la origina que el gobierno empieza a invertir, a emitir dinero inorgánico. Ok. Lo que nosotros los economistas Eso fue lo que llevó a la hiperinflación. claro, y empieza a emitir dinero inorgánico y lo inyecta. Si hay mucho dinero, Que mucho que bolívar, hoy en día, disculpe, Omar, que hoy en día no es tanto físico, ¿no? Sino que es a través de electrónico. electrónico. Es la misma cosa. La misma cosa. Ujú. E incluso el déficit fiscal lo financia el Banco Central, porque el Banco Central no tiene autonomía, perdió autonomía. Entonces, al perder la autonomía, eso se llama monetización del déficit fiscal. Es decir, el Banco Central emite dinero para el gasto público, entonces tenemos una bonanza de bolívares, muchos bolívares, que cae su valor. Cuando en economía algo que abunda, baja de precio. Bueno, porque, disculpe que te lo siga atajando allí, porque para que la gente entienda. Cuando usted habla de la autonomía del Banco Central, que el Banco Central perdió la autonomía, Massa Zavala, economista que fue director del Banco Central de Venezuela, que fue directivo del Banco Central de Venezuela, murió, o sea, luchando, batallando para que el Banco Central de Venezuela no perdiera la autonomía. Cuando usted habla de eso, significa que cuando la autonomía de un Banco Central es manejada en términos estrictamente de economía, de finanzas, y el gobierno como tal no tiene nada que ver con el banco. O sea que el gobierno no influye, ni el gobierno ni nadie influye en la economía monetaria o financiera del país, ¿no? A eso se refiere. Hay una regla de oro. O sea que no tiene, que la política como tal, la política o politiquería no tiene nada que ver con la economía. Van de la mano. La economía y la política van de la mano, y la política y la economía van de la mano, y la política bueno, economía y política van de la mano. Así es. Pero que un banco central sea autónomo significa que no le hace caso al gobierno, al presidente, sino que sus acciones están direccionadas en torno a la cuestión estrictamente económica y no política. El Banco Central, una regla de oro es su autonomía. Ujú, Allá hay expertos ujú. que van a establecer la política económica para la estabilidad de la moneda. Entonces, un banco central, por supuesto que tiene que tener una relación con lo político, pero debe actuar apegado a la teoría económica, debe ser apegado a los principios. No se puede convertir el Banco Central en una imprenta del gobierno. Es decir, que No, el Banco Central sería el responsable de la hiperinflación que hubo en Venezuela, por estar haciendo caso al gobierno. exacto, eso obviamente. El Banco Central perdió autonomía y cuando se institucionalizó el país, Ujú. esa es una de las instituciones que perdió independencia. O sea que si el Banco Central de Venezuela se hubiese mantenido autónomo, no hubiese habido hiperinflación en Venezuela. se hubiese controlado la hiperinflación. Se hubiese Exactamente. controlado. Perfecto. Claro, porque si es un banco que el Banco Central lo hubiera orientado, decir, mira, aquí no hay dinero para financiar el déficit fiscal, aquí no hay dinero, aquí no se puede emitir dinero inorgánico. Entonces había que haber un tipo de relación porque es el contrapeso de las instituciones. Es una institución de oro en la cual los expertos están allí y orientan la política económica monetaria para la estabilidad de la moneda. ¿Para qué sirve el bolívar? El bolívar, desde el punto de vista de almacén de valor, está muerto. No sirve para el ahorro. No sirve. ¿Quién va a ahorrar bolívares ahorita? Cuando la inflación, o sea, una desproporcionada. Tú vas al banco y el banco te va a pagar una tasa del 10% y la inflación son del 400 al 300%. No tiene, te descapitaliza. Ahora, Humaro, el país está dolarizado. Hubo una dolarización en Venezuela, una dolarización de facto. Creo que en Ecuador también pasó lo mismo y en otros países ha pasado lo mismo. O sea, el mercado se impone. Hubo un tiempo acá en el que el gobierno pretendía invisibilizar al dólar. Hablaban de otras monedas y no nombraban al dólar, ¿no? Que el dólar es criminal. Pero resulta que el dólar se impuso, el mercado se impuso. Es indetenible la definitiva dolarización del país, porque yo recuerdo que cuando
Henry Falcón fue candidato presidencial, él proponía la dolarización del país. En una entrevista que yo le hice a su colega economista Douglas Hatem, quien es individuo de número de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela, ante mi pregunta él me decía que resucitando el aparato productivo, es decir, que si volviendo a producir el país, la moneda, el bolívar, es decir, vuelve a reflotar, a flote, sí. a O sea, dar su fuerza. O sea, que no significa que sea indetenible la dolarización. Podemos volver a tener un bolívar fuerte frente al dólar, Mira, siempre y cuando se resucite el aparato es una productivo. pregunta que me obliga a decirte varias cosas. Uno, la dolarización es de facto. Ujú. Fíjate que el gobierno inventó el impuesto a las grandes transacciones financieras para pechar quien trance con dólar. Porque Y cuando lo inventó, porque legalmente no le permiten cobrar impuestos en dólares. pero lo inventó y las transacciones en efectivo en dólar se daban en 34% más o menos. Después que eso ya corrido, eso más bien lo incentivó. El 74% de las transacciones efectivas en Venezuela se hacen en dólar, porque no la ha parado. Ahora, ante la gran pregunta, ¿dolarizamos? Mira, yo te quiero señalar lo siguiente. Yo apuesto al país. Aquí tenemos, mira, recursos, todavía PDVSA, toda maltrecha como está, tiene grandes oportunidades para reflotarse. Así no haya flujo de caja, pero aquí hay que traer inversiones extranjeras que permitan una PDVSA que llegue a niveles de exportación importantes, 2 o 3 millones de barriles diarios. Ahí está Chevron. Ya vienen unos recursos importantes para la parte. Ya está sacado petróleo para Estados Unidos, crudo Claro, para Estados Unidos. Pero, amigo Henry, mira, los trabajadores reciben en enero. ¿Qué reciben en enero del 2022? Como consecuencia de esa debacle económica, reciben el salario mínimo, si se puede llamar salario, era 7 bolívares. Sí. Y el dólar equivalía a 1.60 dólares. Eso no puede ser salario. Así es. No hay teoría que Sí, sostenga le vamos a hacer el corte, pero ¿Cómo? en definitiva, Umaro, o sea, no significa entonces que la economía de Venezuela deba ser dolarizada totalmente. No. Tenemos que reactivar la economía y tenemos con qué para reactivar la economía. Para fortalecer Pero el bolívar. Claro, pero hay que cambiar la política económica y cambia también por cambiar la política como tal. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Umaro Olivares, economista, profesor de la Universidad del Sur. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando, y trapezones, caminando y nunca paré, caminando, entre risa y dolores, caminando, pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión, conversando a través de Falconía, conversando con Omar Olivares, economista, magíster, profesor de la Universidad del Zulia, profesor titular, profesor de posgrado de la Universidad del Zulia, fue presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia. Correcto. La pregunta que le hice en un principio del programa no me la ha respondido, no, pero me pareció muy interesante todo lo que dijo en este segmento anterior. Pero habló de política económica. Porque yo hace poco entrevistaba a Rodrigo Cabezas, quien fue ministro de Economía del presidente Chávez, que hoy está enfrentado al gobierno, está en la acera de enfrente del gobierno, de Maduro como tal, del chavismo como tal, es de oposición abiertamente. Y ante mi pregunta es de si Maduro había logrado algo o qué le parecía la política económica de este gobierno, me decía que en esa materia este gobierno estaba céfalo, que aquí no hay política económica. ¿Qué es la política económica? Y en todo caso, el Banco Central forma parte de la política económica. Por ejemplo, la política monetaria la fija el Banco Central. Sí. El Banco Central forma parte de la política económica y en todo caso, ¿qué es la política económica? Para que la gente entienda. La política económica no es más que las acciones que hace un gobierno para emprender algunos resultados concretos de las variables macroeconómicas. Ponle, vamos a aumentar, no los sueldos, vamos a aumentar el nivel de empleo. Bueno, tú tienes que incentivar una economía expansiva, que venga la inversión, que haya empresas, en fin, establecer un conjunto de acciones que provengan del gobierno y propendan al estímulo y al desarrollo de actividades. ¿Okay? Si hay inflación, okay, ¿cuál es la política económica que vas a hacer? Entonces, bueno, contrae, dinamiza más la economía, ¿de acuerdo? No hay otra manera de que el país se supere económicamente, pero que no sea moviendo el aparato productivo. Pero el gobierno carece de política pero deben económica. utilizar el ejemplo del Banco Central, el gobierno para establecer políticas económicas. El Banco económicas. Central se constituyó en una imprenta No, del gobierno. sí, yo sé, Más pero hablando en términos estándares, pues lo que significa un Banco Central, una política económica. ¿O el gobierno para establecer una política económica tiene que nutrirse del Banco Central o no? Un gobierno que respete la institución y la ley, por supuesto que tiene que nutrirse de los expertos que están en el Banco los expertos Central. economistas. Entonces colocan un presidente del Banco Central que no conoce de economía, Okay. Colocan un ingeniero eléctrico, colocan otro desfasado de la economía, porque no hay un respeto Pero me sobre refiero, la economía. Entonces, no hay política hablamos ahorita económica. de la autonomía del Banco Central, pero el Banco Central debe hacerle aportes al gobierno para que implemente su política económica. Obviamente, Obligatoriamente. desde el punto de vista de la orientación, porque el Banco Central es el que orienta, es la autoridad monetaria, que es decir, así es que se debe establecer la estabilidad de la moneda. ¿Cómo está la moneda? En el suelo, sin credibilidad. ¿Por qué? Porque no ha habido autoridad, ha estado en desbandada. Es decir, se ha manejado la economía con unos criterios nada económico de respeto. La teoría económica no la utilizaron para nada, sino que como una bodega. Además que va gastando, emiten dinero y eso tiene inflación, ha tenido desequilibrio, bueno, todo lo que te expliqué hace rato, Sí. cómo la economía se contrajo en un 80%, que eso es una catástrofe. Sí, económica. el tema da para más. Y no quiero salir del tema económico porque está muy interesante todo lo que, ¿Cómo no? usted está diciendo. Me decían en el segmento anterior que la hiperinflación la originó el hecho de que el gobierno emitiera monedas sin sustentación, es decir, Sin respaldo de la producción. Sí. El Bolívar. Disculpe, ¿el Ajá. respaldo de la producción o el respaldo de las reservas internacionales? O ambas cosas. No. El respaldo, ya va. El dinero es un fenómeno social que inventaron para respaldar las transacciones, para sustituir el trueque. ¿De acuerdo? Sí. Ok, el dinero debe tener respaldo de la producción, pero ya va, nosotros tenemos reservas internacionales. Esas reservas internacionales ya fueron incluidas en Bolívar, ya están aquí en Bolívar, ¿de acuerdo? Lo que debe tener el respaldo de una moneda es su economía, es la que lo fortalece, no hay otra cosa. Cuando tú ves a PDVSA, Es decir, Bollante, que si mi círculo aquí económico se producen 100 bolívares diario, me debo basar en esos 100 bolívares y no en más. eso es correcto. Ok. Eso se llama disciplina fiscal. Eso se llama mantener una sinceridad en las actividades económicas y no haces una economía, bueno, que se te va yendo a las manos. Hoy te decía hace rato que el 2022 los trabajadores, la pensión era 1.60. ¿Qué hace el sector comercio? Vamos a llamarlo. Y con toda autoridad y con toda propiedad. Sabe que estamos en una economía inflacionaria y hace los ajustes en tiempo real. Cuando dieron el aumento a 130 bolívares el año pasado, Ajuste de sus precios, de los precios para su venta. claro, y lo hace en tiempo real.
que son 130 bolívares, que fue el aumento del salario, ¿verdad? Y dio 30 dólares. ¿Qué hace el sector comercio? En el sistema de facturación del CNA hace sus ajustes, y eso es lógico, defender su patrimonio, porque hay inflación. Entonces va haciendo un ajuste en tiempo real. Pero también, porque gran parte lo transa en dólar, ¿no? Y lo que no transa en dólar lo transa en bolívares. Y lo ajusta ahora, pero también le ajusta el IVA al gobierno. ¿Por qué le ajusta el IVA al gobierno? Porque el IVA está vinculado a las ventas. Y a medida, y va de último la factura, entonces ese porcentaje será cada vez mayor cuando el comercio vaya ajustando. ¿De acuerdo? Entonces hay un ajuste en tiempo real de la mesa tripartita, vamos a llamarla así, el sector Fedecámara y el gobierno tienen sus ajustes automáticos, porque el gobierno lo demás lo sostiene ¿con qué? Venta petrolera en dólar, vende gasolina en dólar, los impuestos a las grandes en dólar, es decir, casi todo lo tiene en dólar. Entonces el gobierno hace sus ajustes, los comerciantes, bueno, los comerciantes hacen sus ajustes, pero el trabajador no. Queda la indefensa. Caramba. Ya te voy a decir. Y es Así, el más débil. Y así es, claro. Esa meta es vamos a llamarla de esa triada, es la parte más débil, porque el trabajador decía, vamos a aumentarlo, pero hay que indexar el salario en una economía. ¿Qué es indexar para que la gente entienda? Indexar es agarrar un índice que podría ser el índice inflacionario, podría ser el índice de la tasa de cambio. Entonces, indexar es pegar. Eso lo teníamos nosotros, los profesores universitarios, en las normas de homologación, que cuanto aumentara la tasa inflacionaria, nos aumentaban el sueldo. Íbamos ajustando. Eso es indexar, es decir, pegarlo a un índice. En este caso, yo pediría que el salario se indexe a la tasa inflacionaria, tal como lo hace el gobierno, que su IVA lo indexa a la tasa inflacionaria, como lo hace el comerciante. Y no se le critica al comerciante porque tiene que defender, proteger su patrimonio. Incluso el comerciante vende una gran parte en dólar. Lo que vende en bolívar, el gobierno, como sabe que hay muchos bolívares y hay una propensión que se dispare el dólar, el gobierno lleva dólar de las reservas internacionales, que nosotros llamamos economía, quemamos las reservas internacionales, las lleva a la banca privada y el empresario compra dólares allí. ¿Qué dólares va a comprar un trabajador con 30, me refiero al año pasado, con 30 dólares? El año pasado, me estoy refiriendo con el año pasado. Nada, además yo le voy a decir algo, eso no es sueldo, eso no se puede llamar sueldo, ninguna teoría avala eso como sueldo, podrá llamarse otro nombre, pero sueldo no puede llamarse. Incluso si lo llevamos al día de hoy, ¿cuánto es realmente en dólar lo que percibe un trabajador de salario mínimo? 5.23. Un profesor titular de una universidad con doctorado, ¿cuánto es su salario ahorita? Hermano, es doloroso decirlo. En el 2001, un profesor titular ganaba $1.800. $1.800. 2001. Hoy, un profesor de salario tiene $21. 522 bolívares. ¿Un profesor titular? Un profesor titular. $21. Doctorado, Caramba. magíster. Claro, te estoy hablando del salario. Sí, sí. Hay unos bonos, por supuesto, que lo modifican, pero el salario de un doctor profesor universitario, $21. Por eso es que nadie quiere concursar en la universidad. Por eso es que la mayoría de los profesores universitarios se han ido del país. De la Universidad Central, en estos últimos 5 años, se fueron 1.100 profesores universitarios. Muy doloroso. ¿Por qué? Bueno, porque es que realmente no hay, esto no existe, no es salario. Imagino que se fueron del país. Que fueron del y país. que la mayoría están en otras La universidades. Están en otras universidades, Caramba. están ejerciendo en otros países. ¿Me explico? Caramba, Entonces, doloroso, ¿no? Es doloroso. Entonces, ¿qué te quiero decir? El gobierno ajusta de manera automática, solo ajusta el IVA, lo demás lo cobra en dólar, mientras que el empresario ajusta a través de los precios y quedando rezagado un salario que se lo va pulverizando el proceso inflacionario. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuaremos conversando con Eumaro Olivares, economista, profesor de la Universidad del Zulia. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando 500 trapezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Eumaro Olivares, economista, profesor de la Universidad de Zulia, magíster en finanzas, profesor de posgrado de Luz. Bastante doloroso que diga, por ejemplo, que un doctor, o sea, cuando sale doctor, porque a veces la gente saluda de médico, cirujano o de abogado y lo llaman doctor, ¿no? Para ser doctor hay que tener un doctorado, o sea, primero mínimo hacer una maestría primeramente y después para hacer un doctorado. Es decir, que son mínimo 10, 11 años de estudio para ser doctor, ¿no? Aparte de la experiencia que tenga como profesor universitario. $21, caramba. Ahora, cuando me decía al principio, tomando en cuenta eso el dólar, los $21 de un profesor titular con doctorado, y cuando me decía al principio que cuando el gobierno, la hiperinflación la llevó a emitir bolívares inexistentes o sin respaldo, eso sin duda alguna lo produjo el descuido que hubo con la industria petrolera, ¿no? Obviamente. Porque la PDVSA siempre fue la gallinita de los huevos, o sea, el negocio petrolero, incluso antes de PDVSA, fue la gallina de los huevos de oro de Venezuela, la industria que sustentaba la economía del país. María Corina Machado y su proyecto y su partido vienen proponiendo privatizar PDVSA. ¿Sería la solución privatizar? Y una vez entrevistaba al economista José Guerra, y él me decía, estaba ganado, hace unos años atrás me decía que él estaba ganado con la privatización de PDVSA. Incluso me decía que no solo las personas jurídicas, que personas naturales, como usted o como yo, pudiéramos ser socios, accionistas de PDVSA. ¿Sería una solución privatizar PDVSA? Mira, yo te voy a decir algo. Creo que privatizar todas las acciones para el sector privado, no creo. No está de acuerdo. No estoy de Yo acuerdo. tampoco. Yo estoy de acuerdo. Yo considero que el 51% de las acciones de PDVSA sean del Estado venezolano. Claro, por supuesto. Debe permanecer 51%. Así es. PDVSA tiene flujo de caja. Para reflotar a PDVSA es necesario acudir a inversionistas extranjeros. Pero esos inversionistas extranjeros no van a venir a hacer esas inversiones en estas Actualmente, condiciones. No sí, van a por la inseguridad jurídica que hay. No, una inseguridad jurídica. Y por supuesto que nadie va a apostar. Si algo hace el inversionista es ver no solamente la rentabilidad, sino su riesgo. Claro. Su riesgo tiene que ver con la seguridad jurídica. Mira, Henry, tú me decías, 21, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el 50 sí tiene que vender una parte de las acciones, pero tiene que todavía mantenerse El control del Estado venezolano. Así es. Mira, Estamos de acuerdo en eso. lo otro que te iba a decir, cuando se dio el aumento del profesor el año pasado, $21, sacaron aquella cosa que tú has escuchado de la ONAPRE. Y la ONAPRE lo que hizo fue quitarle algunos conceptos que habíamos en la lucha de los trabajadores universitarios, habíamos ganado, como era la prima de titularidad, la prima de profesionalización. Porque un profesor universitario hace carrera. Claro. Tú llegas como, vamos a decirlo así, como instructor, pero para poder, tienes que hacer el trabajo ascenso, tienes que sacar tu especialización,
sacar tu maestría, es decir, es toda una carrera de 20, 25 años. Claro. Entonces un profesor que termina después de 30 años, en otrora un profesor le daban las prestaciones sociales y con eso tenía garantizada seguridad social. Compraba otra casa, compraba carro, invertía, dejaba plata en el banco y vivía. Sí. Ahorita no, porque ahorita ni siquiera recibe esas prestaciones sociales. Hay una violación abierta al artículo 92 de la Constitución. Hay profesores que se han muerto y no han cobrado sus prestaciones sociales. 14, 15 años sin pagar las prestaciones. Y recuerdo, en el anuncio del aumento de sueldos y salarios del año pasado, cuando aumentaron a 130, dijeron que el trabajador público que no había cobrado sus prestaciones durante los últimos 6 años, le iban a depositar 10.000 bolívares, que equivalía a $2.100 en aquel tiempo. De eso no se habló más. Sí, fíjese que hace unos años atrás, pocos años atrás, mi colega periodista y que, por cierto, artista plástico, Homero Mota, Homero, sí. profesor de la Universidad Bolivariana, Bolivariana, ¿cómo no? Yo lo que conozco. no sé si paga igual o no paga igual, pero Homero Mota, cuando estaba empezando en la Universidad Bolivariana, cuando le daban sus prestaciones, él hizo 2 viajes a Europa con sus prestaciones. Él se fue a Europa en 2 años con lo que le daba la universidad. Hoy en día eso es imposible para un profesor. No, es imposible. El profesor está igual en las mismas condiciones que todos los empleados públicos. Esto es una lucha que abarca a todos, Entonces, mira, ¿qué hacía los trabajadores que hicieron el año pasado? Peleando para que indexaran, peleando contra la tabla ONAPRE y pidiendo ajuste de sueldo constante. Después de haber ingresado al país, más de $1 billón, en el 2022, estoy todavía en el 2022, el salario, que podemos llamarlo todo salario, si queremos llamarlo salario, es $1.6. Después de haber percibido $1 billón por las exportaciones petroleras. Bueno, entonces todo el año tuvieron la masa trabajadora indignada, luchando para que lo ajustaran, porque la inflación, ¿cómo terminó la inflación 2022? Terminó en 305%. Y entramos entonces en el 2023. El día ya, 9 de enero, estaban los trabajadores indignados en la calle porque ya esos $30 se habían convertido en 7 y hoy están en 5.23. Sí. Y entonces, bueno, obviamente, con una inflación que ahora sale a 440%, con una canasta básica que según el Senda es de 486. Hermano, hace falta 82 salarios mínimos para que una persona pueda cubrir la parte de la canasta básica. Ahora, tomando en cuenta esa situación económica del país, ese laberinto económico, perdón, ¿cómo hacen ustedes, los profesores universitarios y los trabajadores del sector público, tomando en cuenta la realidad económica del país, y cómo hace el gobierno para subirles el salario a un salario realmente digno? ¿Es imposible hoy en día? Vamos a hablar con sensatez, porque si algo debe caracterizar en este momento es construir un discurso desde la verdad, desde la verdad. Obviamente que los trabajadores necesitan un salario por encima de $1.000 en dólares, pero una cosa es el presupuesto, da para eso, alcanza para eso. Yo voy a tomar aquí prestado de mi colega José Guerra, que es un calificado miembro de la parte vamos a decir, observadores de finanzas venezolana, y José Guerra dice lo siguiente, que el presupuesto, es decir, por exportaciones petroleras, $12.000 millones, por IVA, $3.200 millones, por impuesto a las transacciones financieras, 1.500, por oro, 1.500, por impuesto sobre la renta, 2.500, por aduana, 800, por los impuestos para fiscales, 1.000, y por $5.000 que tiene el gobierno en derechos especiales de giro, allá en el Fondo Monetario Internacional. Cuando se salió del Fondo Monetario Internacional, ahí tiene 5.000 millones. Eso da... Casi 30.000 millones de dólares. Sí, da 28.000 millones de dólares. Entonces, Guerra dice, bueno, hay 28.000, y él saca unos números. Él dice, aproximadamente hay 4.200.000 pensionados. Trabajadores activos del sector público, 1.200.000. Entonces eso da 5
5.400.000. Y él propone un salario, términos lineales, vamos a decir, para hacer una operación matemática entendible, multiplicarlo por $150, que es lo que él propone, por 12 meses, eso da 9.750 millones de dólares, ¿verdad? De 28.000. Es decir, 30%. 30% de aproximadamente. Entonces, en $150, por supuesto que tiene un efecto exponencial sobre las convenciones colectivas, en las tablas intersalariales. Por supuesto que eso no llegamos a la mitad de la canasta básica. Pero hay que seguir en esta lucha. Este es un indicador, un referente que nos da guerra. Por ahí se habla de $50, la cual no debería ser. A ningún lado. No, aquí debería ser 150 Incluso, como mínimo. Creo que Fede Cámara propuso eso en la OIT. Así es. Pero también propusieron una cuestión de emergencia. Sí. Mientras discutían. Un salario de emergencia. Entrevistado a Jorge Lugo aquí, me decía que ellos no están de acuerdo con eso, porque un salario de emergencia es que te van a pagar, o sea, son bonos. El salario de emergencia consiste en bonos, no sí, un salario como pero tal. ya va. Depende cómo se hace. Yo te voy a dar un ejemplo. Aquí, este mismo año, hubo una gran esperanza porque el gobierno, como venía la OIT, el 31 de enero, se sentaron y había una gran expectativa de que el gobierno tomara una decisión de aumentar el sueldo y el salario. Hasta por unas razones de humanidad, pues, ¿no? 5 puntos, eso no tenía que caber. En eso se llama diálogo social, que fue en la isla de Margarita, se decidió una comisión técnica para buscar la metodología del salario mínimo. Yo sé que ayer fue que se instalaron, más de un mes. ¿Y cuándo van a tomar la decisión? ¿Será para abril, a finales de abril? ¿Para ver cuál es la metodología? Yo le quiero decir de acá de Paraguaná, decirle que nosotros los trabajadores queremos que nos indexen como lo hacen ellos en tiempo real. Ellos indexan, el comerciante agarra y lo actualiza en tiempo real con el precio y preserva y protege su ingreso. Y yo estoy de acuerdo que lo haga. El IVA se actualiza, ¿de acuerdo? ¿Y por qué los trabajadores más que rezagados? Claro. Vamos a utilizar, aquí no hay que buscar otra cosa que tasarlos a todos igualitos. Vamos a ajustar, indexar el salario a la tasa inflacionaria. Ajá, Omar, ¿y qué garantiza o qué pasaría pues si el gobierno hace caso a la propuesta de José Guerra y se incrementa el salario mínimo en $150, de que los comerciantes no van a hacer sus ajustes, entonces vuelve a la misma cuestión? Bueno, pero te digo algo, Henry. Resulta que desde el año pasado, ¿verdad? Desde marzo hasta ahora, no ha habido aumento de sueldo. ¿Y la inflación cómo va? 440%. Sí. Ya nos dijo José Antonio Gil Yepes, el director y miembro de Data Analysis, que la inflación de este año va a ser 4.000%. Entonces, tenemos que ajustar, indexar el salario a la tasa inflacionaria, al dólar, pero hay que indexarla, no puede quedar desguarnecido, porque lo pulveriza esta economía que es inflacionaria y que todo apunta que estamos en una inflación, salimos de la hiperinflación, pero hay una seria amenaza de entrar otra vez a la hiperinflación. Debemos hacer el corte, ¿no? Pero al regreso, venido con el último segmento. Al regreso quisiera, porque se ha venido diciendo, instituciones serias, incluso pertenecientes a las Naciones Unidas, al mismo gobierno de Venezuela, han dicho que el año pasado Venezuela tuvo un crecimiento sostenido, no sé si el último semestre, algo así por el estilo, o 2 semestres, no sé, a partir del segundo semestre creo, y que para este año se garantizaba un crecimiento sostenido. Pero desde el último trimestre del año pasado, caramba, hemos visto que aguas abajo, la crisis se ha pegado fuertemente. El hambre y la miseria se han recrudecido. Entonces, ¿por qué hablan de un crecimiento económico si abajo no se ve? Nos puede explicar eso luego del corte. Hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Omar Olivares, economista, profesor de la Universidad de Zulia. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento en este interesante, didáctico programa con el economista Eumaro Olivares, profesor de la Universidad del Zulia. Dejaba entonces pendiente, Eumaro, que se han venido diciendo instituciones de las Naciones Unidas, incluso instituciones serias, el gobierno ha venido diciendo que el año pasado hubo un crecimiento económico, que este año se vislumbra un crecimiento económico, pero también he leído cuestiones se dice que hay una amenaza de que retorne la hiperinflación a Venezuela. Entonces, hablando de ese crecimiento económico, aguas abajo no se ve, mano. Se ha recrudecido la crisis últimamente. O sea, la gente no puede, no podemos mantenernos en la situación en la que estamos. Entonces, ¿por qué se habla de un crecimiento económico si abajo no se ve? Mira, lo que pasa, Henry, que la economía se redujo muy pequeña. Se vino al 20%, te digo que cayó en un 80%. Cualquier pequeña inversión la mueve. Fíjate que es tan pequeña la economía que el gobierno inyecta dólar y mantiene un poquitico equilibrado el valor del dólar. Porque es pequeña. La dimensión de la economía la redujeron, la economía formal la redujeron a una cosa casi insignificante comparado con lo que éramos como economía, una economía boyante que manejaba muchos recursos, de la renta petrolera, que había toda una situación de inversión por todos lados. El año pasado, como estamos en el suelo, cualquier cosa que subiera allí se veía como un alivio, como un pañito caliente, pero no, aquí no hubo ninguna recuperación. Si tú observas la recuperación, es que vamos a ver PDVSA. PDVSA es la principal industria del país. Así es. ¿Cómo están las colas? Las colas están igual que el año pasado. Así es. ¿Cómo está Sidor? ¿Cómo está todos los sectores, la parte agroindustrial? ¿Cómo está el turismo? ¿Cómo están los servicios? ¿Cómo está? Eso es la economía. La economía no es una cosa que se pierde de las manos, algo tan abstracto, los números macroeconómicos. No, la economía es el bienestar de la gente. Y no se decreta tampoco. Así es, no se decreta, se construye. Así es. ¿Cómo construimos? En este movimiento nacional de la lucha de los trabajadores, ¿quiénes están? Nada menos que los maestros, los profesores. ¿Quiénes son ellos? Los que edifican el futuro del país para el progreso y el desarrollo económico. No puede haber, los países desarrollados invierten en eso. ¿Y cuál es el principal capital? El capital humano. Los profesores, los empleados, toda esa gama. ¿Dónde están los trabajadores de PDVSA? En este cúpulo también de grupos de trabajadores que están en una situación. ¿Dónde están los trabajadores de la siderúrgica para empujar el desarrollo siderúrgico? Aquí están en una situación. Entonces tú sigues. Los trabajadores de Colpolé, de la parte eléctrica, ¿cómo están? También están acá, de la salud. Aquí está todo, aquí están, hermano, el capital humano en una situación de pobreza precaria, de pobreza extrema. Hermano, yo le voy a decir algo. Aquí lo que se está pidiendo es que se cumpla la Constitución, el artículo 91 de la Constitución, que es muy claro, que dice que los trabajadores y trabajadoras deben percibir un salario suficiente para vivir con dignidad y para satisfacer y comprar los bienes que le permitan satisfacer las necesidades al trabajador y a su familia. Las necesidades cuáles, básicas, materiales, que tienen que ver con lo social, tienen que ver con lo intelectual. Eso es lo que estamos pidiendo. Y cuando tú agarras toda la teoría, desde Adam Smith, pasando hasta por Carlos Marx, tú consigues a los clásicos que dicen el trabajo tiene que tener una remuneración que se llama el salario de subsistencia. Por eso nació la teoría de subsistencia. ¿Cuál es el salario de subsistencia? Eso es la canasta básica, lo que dice la Constitución, que es lo que estamos pidiendo, que se cumpla la Constitución. ¿Qué dice Carlos Marx? Te lo voy a decir en el libro Economía, Crítica de la Economía Política, El Capital. Carlos Marx dice, el trabajador no es propietario de los medios de producción
por lo tanto vende su fuerza de trabajo y a cambio subyace un ingreso que debe ser el mínimo de subsistencia, que es la canasta básica. Es decir, todas las teorías, todas, desde la izquierda a la derecha, apuntan hacia un salario de subsistencia, porque es un problema de humanidad, es un problema de humanidad. $5, $5 hoy el salario mínimo, eso no tiene ninguna explicación, eso es un absurdo económicamente. La OIT establece que una persona que se gane... el Banco Mundial establece 2.15 diario. 1.5 diario, creo. 2.15 diario. Eso es el parámetro. Eso es estar en pobreza extrema. Ya te voy a decir lo siguiente. 2.15 diario por 30 días. Según el Banco Mundial. Sí, son $63. ¿Cuánto está ganando? $5.23 Sí. es el salario mínimo. Sí, pero la OIT establece que quien gane 1.5 dólares diarios está en pobreza extrema. Así es. Entonces, eso es pobreza extrema. Así Estos es. son parámetros, uno de la OIT, otro del Banco Mundial. Entonces, nosotros no estamos, hermanos, hay que decirlo con toda responsabilidad. No llegamos a la pobreza extrema. Ni siquiera calificamos como pobreza extrema. Por eso no se Estamos puede por debajo de llamar eso. salario. Estamos por debajo de eso. Estamos en una condición infrahumana. Sí. Si el salario Por debajo de Chile, por debajo de Haití, de Cuba. no, por debajo de Cuba, desde el punto de vista del salario mínimo. Mira, ¿cómo va a ser, cómo va a llamarse salario 5.23? Eso llámelo, eso es un simbolismo para denotar que hay un contrato de trabajo, pero eso no es salario. Por eso tú ves la gente con 3 empleos, los profesores por aquí buscando para tratar de tener unos ingresos que estabilicen y que puedan más o menos sobrevivir. Pero está bien, pero que hay personas de la tercera edad avanzada que no tienen, y que viven desde la pensión. Eso es una cuestión, una tragedia humana. Así es, es una tragedia así humana. es. Ahora, de todo esto, hay mensajes muy claros. Mira, este proceso de lucha del movimiento sindical es admirable, porque lo han hecho muy cívico, levantando la bandera de fe, de la esperanza, levantando la bandera del amor al país, porque esto no es una lucha por $2, esto no es una lucha, no. Si tú observas a las maestras, a los profesores, es una lucha por la educación, es una lucha por la salud, es una lucha por la vida, por la dignidad humana. Han levantado las banderas con una gran, vamos a decir, como un gran civismo. Ahora, ¿y qué paso viene ahora? Por parte de Algo interesante. Dígalo. El 18 de marzo se constituye en la Asociación de Profesores de la Universidad Central el Comando Nacional de Conflicto, donde van a estar los trabajadores petroleros, los trabajadores de la siderúrgica, los trabajadores de la salud, los pensionados del Seguro Social, los trabajadores universitarios. Todos los trabajadores de expresiones del trabajo público van a estar allí. ¿Y qué es el Comando Nacional de Conflicto? ¿Qué significa Ese eso? Comando Nacional del Conflicto va a direccionar todas las acciones que permitan generar una gran presión que le permita al gobierno. A través del pliego rectificar. conflictivo. A través de un pliego Obviamente, conflictivo. amparado a la ley, será a través del pliego conflictivo, pero bajo la bandera, hermano, de que aquí hay que levantar la bandera de los valores más grandes, responsabilidad, la bandera de la honestidad, del civismo, todo eso que tiene que ver con el engrandecimiento de esta lucha que hoy realmente tiene consecuencias muy positivas para la sociedad. Yo soy optimista, yo tengo gran esperanza de que los trabajadores van a lograr un sueldo y de que este capital, este país se levanta. El capital humano especialmente. El capital humano, Sí. este país se levanta si a este capital se le toma en cuenta, este capital humano, a los trabajadores se le valora, porque aquí hay disposición para que Venezuela recupere y se enrumbe por el desarrollo Ok, económico. gracias, Mario. Estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Yo quiero cerrar con lo siguiente. Los trabajadores hoy tienen unas acciones muy interesantes. El miércoles es el Día de la Mujer. Mañana. Están convocando, sí, mañana están convocando para una manifestación. El 16 están convocando para otra manifestación. De algo sí es importante, porque quiero dejar muy claro. Los pensionados han dado una demostración de vanguardia de lucha. Yo dije, dejaron al lado el chinchorro y el catre
y los pensionados, Fueron los viejitos, quienes iniciaron la han lucha. sido la vanguardia, han sido unos héroes de la resistencia de la nación. E incluso ahora se suman el magisterio. Mi hermano, yo le pregunto, el magisterio, ¿a dónde no hay una escuela? En todo el país, en todas las parroquias, municipios, hay escuelas. Y esa participación del magisterio permea todo el tejido social. Aquí cuando hay un paro, aquí tiembla el país, porque desde el punto de vista vibra por los trabajadores luchando y reclamando sus derechos laborales y constitucionales. Bien, gracias a Omar Olivares, economista, profesor de la Universidad del Zulia. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.